Un saludo fraternal desde el colectivo Subámonos al Bus del POD. Continuando con esta serie de piezas comunicativas sobre ordenamiento territorial, hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada especial, que es Erika Muñoz Villarreal. Ella es trabajadora social y magíster en ecología humana y saberes ambientales. Yo a eso le agrego un aspecto muy importante, que es una líder, una mujer luchadora, reconocida ampliamente en la ciudad, y que ustedes en este video, porque esto va para muchos sitios, van a lograr no solamente identificarla, sino saber su pensamiento. Erika, muy buenos días y bienvenida a estas conversaciones. Muchas gracias, Humberto, pues es un placer estar aquí en esta conversa con ustedes, con el colectivo Subámonos al Bus de POD, pues que es un colectivo, una organización, un movimiento reconocido en nuestro territorio, porque se están sentipensando todo el tiempo el ordenamiento territorial. Entonces para mí es un placer poder estar aquí contigo y conversar en esta mañana tan hermosa que nos está haciendo aquí en Manizales, territorio Cumanday. Muy bien, primera enseñanza para todos los que nos están viendo, territorio Cumanday, hermoso. Bueno, Erika, vamos a hablar hoy sobre medio ambiente y la importancia que tiene el componente ambiental dentro de lo que es el ordenamiento territorial. Entonces, por favor, para toda la audiencia y para nosotros, ¿cuál es la importancia que tiene el componente ambiental en el ordenamiento territorial? Bueno, pues hoy en día es cada vez más importante priorizar los aspectos ambientales, ecosistemas y los aspectos ecosistémicos en el ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque por lo general, esta discusión la hacemos y estos debates los hacemos sobre todo centrados en las ciudades, ¿cierto? A nivel urbano, cómo se han ido construyendo históricamente las urbes, y ahí es que estos territorios se han ido construyendo bajo modelos económicos y centrados en los humanos. Cuando pensamos las ciudades bajo modelos económicos y humanos, estamos desconociendo otros factores, y hoy en día con toda esta crisis climática que estamos enfrentando, pues nos estamos dando cuenta que no estamos ordenando adecuadamente nuestro territorio. Esto ocurre sobre todo en las ciudades, ¿cierto? En las zonas rurales o en los municipios pequeños, pues no se ve de alguna manera como tanta afectación. Entonces en las grandes ciudades o en las capitales, como por ejemplo Manizales, ¿cierto?, que es una ciudad de cordillera, de montaña, donde abundan los bosques y las fuentes de agua, pues hemos ido cada vez expandiendo y también concentrando la urbanización, y eso nos ha llevado como a que se generen riesgos y problemas en el territorio. Por ejemplo, en Manizales, que es una ciudad de montaña, lo que evidenciamos constantemente son los deslizamientos y los movimientos en masa por cómo hemos ido construyendo el territorio, no teniendo en cuenta que vivimos sobre laderas y sobre montañas, y pues eso nos ha venido trayendo como este tipo de impactos y de efectos, y es porque no estamos pensando realmente sobre qué territorio estamos. Lo mismo pasa en zonas bajas, que no son de montaña, ¿cierto?, que se construyen al lado, a las orillas de los ríos, y empiezan a incrementar la infraestructura, pues cuando hay inundaciones o crecimientos de los ríos, pues también se generan riesgos. Eso como para dar unos ejemplos de por qué es importante saber dónde estamos habitando, saber hacia dónde queremos expandirnos, digamos en términos de expansión urbana, y saber cómo queremos seguir construyendo infraestructura, ¿cierto? Manizales o la región de Caldas y toda esta región centro-sur, podemos ver infraestructura tradicional, por ejemplo de Chambareque. Muchas de las viviendas y la infraestructura que tenemos tradicional o en los centros históricos, pues ha sido construida a base de guadua, de arcilla, de material vegetal. Muchas de las viviendas se levantaron así. ¿Por qué? Porque la gente entendía que esos eran los materiales dispuestos o maderas dispuestas allí en el territorio, ¿cierto? Como el balso y otro tipo de especies.
y aún podemos conservar alguna de esa infraestructura. En el centro histórico de Manizales conservamos mucho de esa infraestructura que tiene 100, 150 años de vigencia, porque esa población en esa época pensó que era importante generar infraestructura. Ahora, con todos estos edificios, estas grandes infraestructuras que han ido creciendo, sobre todo los edificios pues de altura y la expansión hacia bosques y relictos boscosos y hacia fuentes hídricas, pues nos generan humedad, nos genera deslizamiento. Entonces es porque no estamos pensando sobre que el territorio hay que organizarlo basado en la naturaleza, basado en el ordenamiento alrededor del agua para no afectar esos lugares y que tampoco nos afectemos nosotros ni los ecosistemas. Entonces digamos que pensar el ordenamiento basado en la naturaleza y en el ambiente y en el agua nos permite pues una calidad de vida también para los humanos y una calidad de vida para los ecosistemas. Muy bien, Erika. De acuerdo a su conocimiento y a lo que nos acaba usted de relatar, ¿cuál es su percepción de cómo se maneja ese componente ambiental dentro del ordenamiento territorial? Y si fuéramos como a calificar esto, ¿cómo estamos en relación con otras regiones del país? ¿Hemos avanzado en la importancia que tiene ese componente ambiental, la protección a la naturaleza, el cuidado del agua? ¿Tú cómo ves ese panorama aquí en este territorio, Cumanday? Pues los planificadores del territorio, digamos, en las últimas décadas lo han venido haciendo mal. Lo han venido haciendo muy mal y eso lo vemos, digamos, con la dinámica de crecimiento de infraestructura y de estas empresas de construcción que han venido planteando como todo la necesidad de residencia por el aumento demográfico y demás, que es una realidad que tenemos, pero como se ha basado bajo un modelo economicista de favorecer unos sectores de la construcción, pues digamos tienen unas visiones, a mi modo de ver, occidentales, eurocéntricas, como intentando aplicar modelos de afuera, externos, que no son propios del territorio y de acuerdo a nuestro ecosistema, y pues eso ha venido aumentando, como les decía ahora, como todos los riesgos de deslizamiento y de presión sobre la montaña. Eso por un lado, ¿cierto? Eso, digamos, desde la visión de la planificación urbana tradicional, política del municipio. Muchas cosas se han sostenido y muchas cosas se han transformado y han venido cambiando por la presión ciudadana, por la participación ciudadana que ha venido planteando otros modelos. Entonces podemos encontrar ahora el Colegio de la Juan 23 que se viene restaurando, pero esa restauración que es una, digamos, una infraestructura basada en bareque, en madera tradicional, que se ha venido adecuando y manteniendo, pues ha sido por toda una movilización social que ha pedido no destruyan ese lugar, no generen un gran mall de centro comercial o un gran edificio, no se lo vendan a las constructoras, sostengámoslo como nuestro patrimonio de infraestructura, de cultura e histórico, pero ha sido por la presión ciudadana. Entonces vemos huertas urbanas, vemos que se están generando sembratones alrededor de las cuencas, de las microcuencas, de las rondas hídricas, que cada vez digamos, se solicita, se exige el cuidado de los ecoparques, de las áreas de interés ambiental, pero todo eso obedece, digamos, a la necesidad ciudadana y a una movilización ciudadana que ha planteado otras formas de ordenar el territorio, no por la, digamos, la intención o la necesidad de los planificadores, digamos, políticos o económicos del municipio. Ha sido más por la intención de algunas organizaciones, gente pues también sensibilizada con el tema ambiental y de que, digamos, podamos tener una calidad en el paisaje y de bienestar socioambiental en nuestro territorio. Entonces venimos mal desde la visión de la planificación, ¿cierto?, tradicional. Pero desde estas nuevas alternativas, desde las propuestas sociales y ciudadanas, venimos bien, ¿cierto? Que eso ha venido, digamos, posicionando otras formas de habitar el territorio. Y quisiera contarte algo y contarle aquí a quienes nos están viendo y escuchando. Precisamente a partir de esa presión ciudadana, el día de ayer se instaló una mesa
municipal de arbolado urbano, donde el municipio de Manizales nos convoca a diferentes organizaciones sociales y a diferentes personas que han venido, digamos, preocupadas por ese ordenamiento del territorio basado desde la naturaleza, con conciencia del paisaje, con conciencia del cuidado del ecosistema, de la naturaleza. Y el municipio se siente como también, yo lo veo así, ¿cierto? Mi percepción es que hay una presión social por sostener los árboles de la zona urbana, por sostener el paisaje, conservar que los árboles, digamos, los relitos boscosos no solamente pues son estéticos y bonitos y nos satisfacen por la sombra, sino que son casas, son territorios donde se alberga una diversidad de vida, como las aves, las bacterias, los hongos, polinizadores, etcétera, etcétera. Entonces ayer se instaló esa mesa donde estamos participando diferentes personas y organizaciones planteándole al municipio, y el municipio está escuchando y que esperamos que siga con la voluntad de escucha, escuchando cómo podemos mejorar el arbolado o la infraestructura verde o infraestructura azul, ayer nombraban esos conceptos del municipio. Entonces siento que eso se da, pero es por iniciativa ciudadana y social. Muy bien, es cierto que sin la participación ciudadana no se hubieran logrado muchas cosas en la ciudad. Erika, ahora tú hablabas del ordenamiento del territorio en torno al agua. Yo quiero que le cuente a la audiencia, muchos lo saben, pero aquí estamos proyectando esta información para todo el mundo, ¿no? Hablemos un poco del problema del agua en Manizales con el antecedente de lo que pasó en Río Blanco, cómo surge esa convergencia, más o menos rápido un resumen, y cómo esa convergencia Todos Somos Río Blanco marcó un hito histórico en la ciudad, no solamente porque fue un movimiento muy importante donde la ciudadanía se involucró, hubo marchas y se logró por ahora por lo menos detener pues lo que se quería hacer allá con la protección de la reserva de Río Blanco. Sí, la movilización social alrededor de la Reserva Forestal y Protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares, que es como todo su nombre completo, nos deja varias enseñanzas. Una de ellas es la visión de Cuenca. Alrededor de la reserva, fuera de la reserva, de lo que está declarado como reserva, pues hay una zona que hemos venido planteando y se planteó en algún momento la necesidad de declararse esa zona como función amortiguadora, ¿cierto? Todas las áreas protegidas en Colombia deberían, algunas las tienen, zonas con función amortiguadora y zonas amortiguadoras, es decir, que digamos un área protegida no solamente se delimita por lo que está en un polígono o en un mapa y ahí llegó el área protegida y al lado tenemos edificios, carreteras y un montón de infraestructura y ya, pero ahí quedó el área protegida, ¿cierto? Lo que se ha venido planteando para proteger aún más estas áreas, ¿cierto?, es declararles unas zonas amortiguadoras o zonas con función amortiguadora, porque digamos el área protegida no solamente es la que está ahí delimitada. En el caso de Río Blanco nos deja una gran enseñanza, en el caso de la protección de esta reserva, en la movilización frente a la expansión urbana. Allí se proyectaba una gran ciudadela con más de 20.000, con más de 2.000 apartamentos para albergar casi 10.000 o 20.000 personas. Eso pues como en una primera fase que se presentó, de expansión urbana hacia esa zona, muy ahí, digamos, sobre lo que hemos declarado nosotros, zona como función amortiguadora de la reserva de Río Blanco, muy al lado de la reserva. Entonces, esta reserva es una de las reservas que ofertan casi el 35% de agua para el municipio de Manizales. Y lo que siempre se debatía desde la administración municipal es que los edificios y esta construcción no iba a estar sobre la reserva, que porque estábamos debatiendo, discutiendo sobre ese proyecto que no iba a estar dentro de la reserva.
Y la discusión que nosotros dábamos es que proteger la parte baja de la cuenca es proteger la parte alta de la cuenca. Proteger la zona con función amortiguadora es proteger la reserva en sí. Entonces, si protegemos esa zona de abajo, estamos protegiendo de alguna manera también la cuenca alta, ¿cierto? Entendiendo el ciclo del agua, cómo funciona la cuenca, cómo funciona una fuente hídrica. Y digamos el logro de suspender de alguna manera la iniciación de esa construcción, pues nos da la razón, ¿cierto?, de que hay que proteger esa zona y finalmente logramos, digamos, detener esa expansión urbana en esa zona de la cuenca baja del Río Blanco, y es garantizar a futuro el agua para la población. Muy bien, como ustedes pueden escuchar, no teníamos dentro de esta entrevista con Erika una música de fondo. Estamos en el momento en que hay nuevo Papa en el mundo. No contábamos con que León XIV pues estuviera aquí presente indirectamente, y suenan las campanas de la Catedral de Manizales porque estamos cerca a la Catedral de Manizales grabando esta entrevista. Erika, la experiencia de Todos Somos Río Blanco, la convergencia, que como tú dices tuvo una gran participación de la ciudadanía, empiezan a sonar son las 12, ¿no? Van a oír las 12 campanadas ustedes allá. Dio origen a un movimiento muy importante que es el movimiento socioambiental Cumanday. Cuéntanos un poco, pues los orígenes fueron a raíz de la convergencia Todos Somos Río Blanco, ¿no? Pero cuéntanos un poco ese movimiento, en qué consiste, cuál es su objetivo, qué logros han tenido y sobre todo hacia el futuro, qué han pensado ustedes respecto a la incidencia de lo ambiental en la ciudad de Manizales. Sí, el movimiento socioambiental Cumanday pues acompañó de alguna manera y hace parte como del surgimiento también de la convergencia Todos Somos Río Blanco, y el movimiento empieza a ver muchos más conflictos en el territorio, conflictos ambientales. El tema de minería en Villa María, un proyecto que estaba allí proyectado de extracción de oro, conocido como Tolda Fría. Otros temas que empiezan a surgir en el territorio con el monocultivo de aguacate en el centro de Caldas y en el norte de Caldas. El crecimiento del sector hidroenergético en el oriente de Caldas, bueno, diferentes conflictos que empiezan a aparecer no solamente en Manizales, sino en diferentes municipios del departamento, y allí decidimos empezamos diferentes personas, profesionales, no profesionales, educadores populares, académicos, personas del común, que nos empezamos a tejer alrededor de estos conflictos para proteger y defender los territorios. Entonces el movimiento surge desde allí y empieza a acompañar diferentes procesos en el territorio, y pues hemos venido como generando diferentes escenarios de participación, disidencia política, de participación en debates y sesiones en la Asamblea Departamental de Caldas, en el Consejo Municipal de Manizales, en otros consejos municipales del departamento, y cada vez ampliando nuestra red con diferentes organizaciones y comunidades del departamento, y a nivel nacional y a nivel internacional. Nuestra proyección es seguir defendiendo el territorio, seguir defendiendo los bosques, seguir defendiendo el páramo, seguir defendiendo los ríos, las comunidades rurales. Esa es digamos como nuestra proyección, seguir acompañando las organizaciones. Seguimos en el proceso de aprendizaje, no nos las sabemos todas, pero pues desde nuestros saberes los compartimos con los territorios y las comunidades, y estamos dispuestos y dispuestas a seguir defendiendo los derechos de la naturaleza. Muy bien, nuestras piezas comunicativas normalmente van entre 15 y 17 minutos para no fatigar a la audiencia. Sin embargo, no podemos desaprovechar que tenemos aquí a Erika, su conocimiento, su experiencia, y yo quiero, sin fatigarla desde luego, preguntarle un aspecto muy importante. Corpo Caldas es la autoridad ambiental
en Caldas, como su nombre lo dice. ¿Cómo ha sido, digamos, esa incidencia o esa posición de Corpo Caldas para manejar el tema ambiental dentro del ordenamiento territorial? ¿Tú cómo ves? Es decir, las propuestas, los acompañamientos han sido los indicados. ¿O tú qué sugieres? ¿Qué opinas al respecto? Pues ahí hay una historia muy larga de la autoridad ambiental, digamos en administraciones pasadas hubo un enfoque muy fuerte de Corpo Caldas para atender sobre todo con lo que conversábamos ahora al inicio, para atender la gestión del riesgo desde, digamos desde un modelo ingenieril, de la ingeniería civil, sostener, digamos, los deslizamientos, sostener y atender el riesgo de movimiento en masa basado en pantallas de cemento, ¿cierto? Contener la montaña con cemento. Esa fue una visión y eso de alguna manera también fortaleció mucho todo el sector de infraestructura y de ingeniería civil. En Caldas invirtió mucho dinero en ello y pues hay algunas zonas donde fue efectivo y otras zonas donde no. Esa digamos fue una visión muy fuerte como de las administraciones pasadas, entre otros elementos, ¿cierto? Favoreciendo mucho el licenciamiento hacia algunos sectores extractivos que de alguna manera dejaron y han dejado muchos impactos como el sector hidroenergético en Caldas, y ese es un saldo y esa digamos es un pasivo ambiental que de alguna manera Corpo Caldas tiene una responsabilidad histórica allí. Ahora en esta administración reciente que tiene 1 año y medio aproximadamente de ejecución, que es una administración que va hasta inicia en 2024, termina en 2027, ha sido una administración con la que hemos podido conversar. Es una administración abierta al diálogo, abierta a propuestas. De hecho, entiendo que su lema es bioterritorio sostenible, ¿cierto? Incursiona y adhiere este concepto de bioterritorio dentro de su lema de gestión. Es una administración que viene tejiendo puentes entre diferentes sectores, entre el sector productivo, entre el sector de la ciudadanía, entre el sector académico, gubernamental. Bueno, tiene como dentro de su plan de acción una agenda que a mi modo de ver en lo personal es interesante, que es una administración que le está apostando a la implementación del acuerdo de Escazú, a la transformación de los conflictos ambientales, que tenemos también seguramente algunas críticas sobre algunos elementos que no ha logrado, digamos, como realmente dar respuesta a algunas comunidades frente a la conflictividad con el tema del monocultivo de aguacate, en otros sectores donde todavía hay, digamos, algunas discusiones, pero por lo general siento que hay una disposición al diálogo. Hay unos programas que se están implementando alrededor de la participación ciudadana y la transformación de los conflictos que antes, las anteriores administraciones no aceptaban que habían conflictos ambientales en Caldas y que de alguna manera la autoridad tenía que ver, era un actor fundamental en la generación de ellos. Entonces siento que ahí vamos en la conversación con esta nueva administración y que esperamos que realmente sí corresponda como dentro de su misionalidad de proteger y conservar el territorio. Muy bien, podríamos quedarnos muchas horas con Erika, pero pues el objetivo de estas piezas comunicativas es que sean ágiles. Ha sido ágil, gracias Erika, pero yo sí quiero hacer una última pregunta y es desde tu conocimiento, desde tu experiencia, ¿cuáles son las amenazas más importantes que podamos tener en el tema ambiental en la ciudad de Manizales? Y obviamente tú tienes un conocimiento también de la región porque hablabas de los problemas hidroeléctricos en el oriente de Caldas, los cultivos de aguacate, la extracción minera, etcétera. Pero desde tu perspectiva, pues para las personas que nos están viendo, ¿cuáles consideran las principales amenazas que tenemos en este momento en materia ambiental? Pues en Manizales yo destacaría 2. Una es la expansión urbana, ¿cierto? Hacia dónde nos vamos a seguir expandiendo.
bajo qué modelos de construcción también vamos a seguir generando como esta infraestructura, sobre todo pues residencial. Yo siento que eso es un tema que sigue siendo vigente y fuerte de discusión en Manizales. Y dos, que es un tema que no lo hemos hablado mucho, es la expansión del monocultivo en el municipio de Manizales. Muy cercana a la zona urbana y también en la zona rural siguen aumentando los cultivos de empresas madereras, de pino, de eucaliptos, están aumentando los monocultivos de aguacate que han generado daños en las fuentes hídricas, que generan impactos y contaminación por el uso de plaguicidas. Entonces creo que ese es un tema también muy fuerte que no le hemos prestado como la mayor atención, pero que eso está acabando con toda nuestra zona boscosa, con la cobertura boscosa y con los bosques y con la conectividad de la estructura ecológica principal de Manizales. Muy bien, Erika, pues finalmente muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Allá la audiencia pues va a degustar este video muy seguramente. Aparte de darte las gracias por estar con nosotros, ¿qué quieres agregar finalmente para toda la audiencia? Pues bueno, muchas gracias Humberto por esta conversa tan agradable. Ahí nos acompañaron como los sonidos propios del lugar en el que estamos, en pleno centro de Manizales, ¿cierto? Así es nuestra dinámica de vida. Agradecerle al colectivo Subámonos al Bus del POT por todo lo que hacen, reiterar esos agradecimientos y ese reconocimiento. Y pues seguirnos invitando a seguir movilizándonos, a seguir aprendiendo, indagando, cuestionando, participando sobre todo como de los escenarios de decisión de la ciudadanía, en los debates que se dan en el Consejo Municipal, en las diferentes mesas que se están generando, pues extenderles la invitación a que participemos desde nuestros barrios, veredas donde habitamos, inquietarnos y participar de los escenarios, que nuestra voz es escuchada, ¿cierto? Sentir que nuestra voz sí es escuchada si nos organizamos y si participamos. Muy bien, nuevamente el agradecimiento. Recuerden, construcción social del territorio. Vamos del escritorio al territorio. Hasta una próxima oportunidad.